Está grabando ya, ¿verdad? Hola, estamos en métodos y técnicas de investigación social, estamos viendo el tema 11, si se mueve esto con cierta agilidad. El tema que dedicamos a la organización y el análisis de los datos, vimos la primera parte con los objetivos, el proceso que conlleva la depuración, la sistematización de los datos y lo veíamos aplicado para las técnicas cuantitativas, para el caso de las técnicas cuantitativas. En esta segunda parte vamos a atender un poco a la dinámica equivalente si hemos optado por paradigmas o por metodologías cualitativas. Bien, recordemos que cuando hablamos de análisis cualitativo estamos hablando de textos, imágenes, vídeos, narrativas. Es decir, no estamos hablando de datos cuantitativos que podamos sumar, restar, multiplicar o dividir. A partir de esas operaciones básicas, pues construimos todos los análisis estadísticos. Hablamos de textos, imágenes y vídeos que pueden ser lo mismo periódicos, películas, mensajes de correo, historias de vida, fotografías, entrevistas, transcripciones de grupos de discusión, fichas que hemos recolectado, cualquier cosa. Y narrativas, que hace referencia, pues, experiencias que transmite, pues, a través de esas entrevistas, de la observación etnográfica, participativa o no, pues, buscamos relatos que las personas hacen acerca, pues, de su divorcio, del hecho de estar enfermo, cómo se sienten, cómo son impactados por una situación de paro sobrevenido imprevisto, la experiencia del primer empleo, lo que sea. Es decir, estamos hablando de elementos que podemos recoger en forma textual, gráfica, videográfica y que vamos a intentar analizar. Bien, aquí nos centraremos exclusivamente en los textos, porque bastante tenemos para introducir. Apenas podemos hacer otra cosa que dar unas pinceladas, lógicamente, en un curso introductorio como el que tenemos, en el que tenemos que ver toda la metodología de la investigación y a su vez introducir todas las técnicas o la mayor parte de las técnicas de investigación, pues lógicamente apenas podemos. Haría falta de cursos superiores, especializados de técnicas cuantitativas, de técnicas cualitativas, etc. Bien, hablamos, por tanto, en este caso nos vamos a limitar al análisis de textos. Textos respecto a los cuales, para entender qué uso damos a esos textos que hemos recopilado, digamos que hay que entender que hay como dos tradiciones y finalidades muy distintas en el análisis de textos que hay que hacer, en el procesado de textos. Hay una tradición lingüística, que es la que conocemos, bueno, por nuestra formación en secundaria, que trata al texto como sujeto de análisis en sí mismo. El texto es analizado como tal. Mientras que la tradición sociológica utiliza el texto como una ventana por la que mirar la experiencia humana. No significa que el análisis lingüístico, filológico, etcétera, no ahonde en las profundidades, en lo que expresan los textos literarios, etcétera. Pero no tiene esa voluntad explícita que tiene el análisis sociológico o antropológico, es decir, de aquellas disciplinas que utilizan el análisis de texto, de intentar comprender la experiencia humana en un ámbito social determinado. Bien, hay que tener en cuenta también, hemos hecho referencia en más de una ocasión a eso, que en el análisis cualitativo, en la investigación cualitativa, el análisis en sí no es una fase
de la investigación como tal independiente, sino que está presente a lo largo de todo el proceso, especialmente precisamente en algunas de las estrategias, como la teoría fundamentada, que tiene que ir generando progresivamente. Dentro de esta tradición, digamos, sociológica del análisis de texto, hay dos estrategias que podemos utilizar. Por un lado están los estudios descriptivos, o se llaman también las etnografías, son los más utilizados en la antropología, que tratan de responder a las preguntas, bueno, de qué está sucediendo y cómo, en un momento, en una comunidad, en un espacio social determinado. Entonces pretenden una imagen fiel a la vida de lo que la gente dice y del modo en que la gente actúa. Aquí notamos una diferencia respecto a esa tradición lingüística y tal, que puede analizar qué dicen los textos, pero los textos en realidad literarios lo que dicen es lo que el autor ha imaginado respecto a cualquier realidad. Digamos, estos estudios, este análisis, lo que busca es reflejar lo que la realidad es, hasta en la medida en que podamos llegar a alcanzar, a aprender, a captar toda esa realidad. Bien, en esta estrategia, los estudios descriptivos, no hay mucha interpretación, no hay mucha conceptualización, digamos que se refleja el investigador, capta, transcribe y refleja eso que ha visto y, bueno, permitiendo que sean los propios lectores los que extraigan sus propias conclusiones y generalizaciones si creen que las pueden hacer. A menudo, de hecho, se basa en la narración de una historia como vehículo para la descripción de las personas, de los escenarios, acontecimientos. Bueno, hay clásicos como Los hijos de Sánchez, que describía una novela etnográfica o una etnografía novelada clásica que en los años 60 describía la vida de una familia de clase baja en México, que es uno de esos clásicos. Los referentes son esos trabajos a los que hemos hecho referencia, la vida del campesino polaco, que se desarrollan en el entorno de la Escuela de Chicago en el primer tercio, a lo largo del primer tercio del siglo XX. Pero eran tan descriptivos, tan limitadamente descriptivos que, bueno, son un antecedente, pero se considera que tiene limitaciones. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, en los estudios modernos, en la interpretación moderna, en las etnografías modernas, digamos que, aunque el investigador se plantea una escasa intervención en los datos, esto es solo aparente. ¿Por qué? Pues porque, como veremos, en realidad del investigador depende la selección de los datos que va a coger, la selección de los textos, de las historias que va a coger, el orden en el que las va a colocar. Y eso lo va a hacer en función de lo que para él es importante. Entonces, hasta cierto punto, esos referentes más primitivos eran más objetivos, en ese sentido meramente descriptivo, que se atribuye. Y luego tenemos esos estudios interpretativos, segunda estrategia, con los cuales se pretende ilustrar teorías ya construidas o conceptos que están claramente definidos, es decir, que utilizamos esas descripciones de la realidad observable para, encajar, fundamentar teorías o ilustrar determinados conceptos. ¿Qué pretenden? Pues explicar, comprender determinados rasgos de la vida social que trascienden de alguna manera a la experiencia individual de los sujetos de estudio que se han utilizado mediante entrevistas o mediante observación. Los puede haber mediante lo que se llaman teorías sustanciales, que se relacionan con un área muy concreta de la indagación, por ejemplo, la búsqueda de empleo. Bueno, la estrategia de la teoría fundamentada, que ha sido muy utilizada
en los últimos años. Tiene una técnica compleja que requeriría unos niveles de formación más avanzados para que pudiéramos plantearla. Y también los hay como teorías formales que se refieren pues, a áreas conceptuales como la exclusión o el estigma. Y bueno, pues se utilizan esas descripciones etnográficas para que se pueda comprender esos procesos. Bien, uno de los objetivos posibles que puede tener el análisis de contenido, que es la metodología más utilizada, bueno, pues puede ser la formulación de inferencias que se obtienen de la observación empírica, la prueba de hipótesis para verificar, para su verificación o su rechazo, especialmente cuando se están haciendo por ejemplo, estudios triangulados, con metodologías trianguladas, que se está complementando una metodología cuantitativa con otras metodologías cualitativas. Bien, el proceso primero implica obtener la información, ya hemos hablado de las técnicas utilizables en la estrategia cualitativa, que es el registro sistemático de las notas de campo, de los documentos que se han conseguido, la transcripción de las entrevistas, la grabación de entrevistas, las observaciones, sea mediante tomando notas o mediante cámaras, etcétera, los grupos de discusión que hayamos realizado. El segundo paso, pues es esa información que hemos obtenido, transcribirla y ordenarla. Es decir, la grabación digital de esas entrevistas, la grabación en vídeo o las notas en papel que hemos tomado en la observación, los documentos que hemos recopilado, que hemos podido escanear, las notas de campo, etcétera. Toda la información, sin importar el medio utilizado, tiene que ser transcrita para hacerla legible. Incluso las imágenes tienen que ser descritas, transcritas, analizadas, troceadas, aunque no vamos a entrar en esa parte. Bien, el tercer paso, y estamos en esta parte, por tanto, correspondiente a este tema, esto sería correspondiente a los temas que ya hemos visto, tenemos que codificar la información. Es decir, ¿qué es eso de codificar la información en el caso de lo cualitativo? Podríamos decir que es lo mismo. Si pensamos en el libro de códigos que hicisteis como ejercicio, es agrupar la información en categorías que concentren las ideas, los conceptos, los temas similares o los pasos dentro de un proceso determinado. Es decir, esa información, ese magma de datos, de palabras que tenemos en este caso, agruparla en función de categorías en las que caben esas palabras. Pensar en esas es la imagen más clara que tenemos desde que tenemos la navegación en Internet, aunque esas no las habéis visto en algunos blogs o en algunas páginas web, esas nubes de palabras, bien, que están en realidad lo que hacen es agrupar, digamos, toda la información que existe en esa página en función de las palabras que más se repiten. Bien, y finalmente, integrar esa información, es decir, relacionar las categorías que se han obtenido en el paso anterior entre sí y con los fundamentos teóricos, con la base teórica, con lo que hayamos leído previamente de la investigación. Esto es un proceso que es fundamentalmente tedioso. Frente a la metodología cuantitativa, que digamos es un proceso complejo, asegurarse de que los datos que hemos recogido son exactos, son correctos, etcétera, pero una vez llegado, sobre todo ahora en que tenemos todo mecanizado telemáticamente, informáticamente y telemáticamente, pues es un proceso bastante automatizado y sobre todo automatizable, cada vez más programable. Dijéramos, en el caso de la investigación cualitativa es mucho más complejo y tedioso. ¿Por qué?
Pues porque, bueno, una forma de ver todo ese proceso lo tenéis en esta tabla, tomada de uno de los metodólogos cualitativos más Taylor, un libro de Taylor y Bogdan, uno de los clásicos utilizados. Pues si recorréis estos procesos, pues vemos que es un continuo leer y releer, leer y releer. Y hay que leer muchas veces toda esa información textual que hemos acumulado. Primero, digamos, hay una fase de descubrimiento, ¿no? En todo ese magma de notas, grabaciones transcritas, etcétera, pues hay que buscar temas, generar intuiciones, interpretaciones, ideas, temas emergentes que a lo mejor no habíamos tenido en cuenta, elaborar tipologías posibles de personas, de grupos, entre todos los que hemos analizado, desarrollar conceptos que expliquen unas relaciones u otras. Hay que leerse entonces la bibliografía que tenemos para ver qué coincidencias hay, si están recogidas, si hemos encontrado temas, conceptos, temas, cuestiones nuevas, y bueno, hay que hacer una guía de toda esa historia. Viene luego la parte de codificación propiamente dicha. ¿Qué vamos a hacer? Reunir, digamos, todos esos datos en función de las distintas categorías de codificación que hemos creado aquí, visto los temas, visto las tipologías, visto los conceptos, etcétera. Es decir, hay que separar el magma entonces en esas categorías. Bueno, vemos que ha sobrado después de recortar todos los trocitos de texto. Veremos luego el proceso en función y agruparlas en función de esas etiquetas. Vemos lo que sobra y ver si hay que refinar el análisis, porque a lo mejor con lo que sobra significa que nos hemos olvidado de temas o cuestiones. Y la última fase es la de relativización de los datos. ¿Qué significa relativización? Bueno, ponerlos en contexto, situarlos en el contexto en el que los hemos obtenido. Si son datos que hemos pedido o no, a lo mejor han llegado otros que no estaban previstos y que no estaban previstos y nos han llegado porque a lo mejor hay alguien que estaba interesado en que aparecieran esos datos. En el caso de lo cualitativo, de la investigación cualitativa, pues puede ocurrir eso y hay que ubicarlo. Sabemos que vamos a hacer unas entrevistas en un espacio de trabajo desde una perspectiva independiente, pero de pronto aparece alguien que no estaba claro que formara parte de ese equipo, pero que lleva la voz cantante hablando y que nos cuenta muchas cosas que en realidad contradicen de alguna manera las hipótesis con las que llevábamos. Bueno, pues a ver si es que aquí se nos ha colado alguien que está intentando que interpretemos la realidad desde una perspectiva. A lo mejor es alguien enviado por los jefes o por tanto, bueno, pues relativizar en ese cuestión, ver la influencia que el propio observador haya podido tener en el escenario, detectar, ver otros datos directos, indirectos que puedan haber influido o que puedan influir, etcétera. Y bueno, pues hay que hacer incluso una autorreflexión crítica. ¿Por qué hemos planteado esos supuestos? A ver si es que estamos buscando defender algo que no es que la realidad no muestra, pero intentamos. Bien, ese proceso es un proceso realmente complejo, tedioso, largo. Bien, en la praxis, ¿cómo se produce esa codificación cualitativa? Bueno, pues lo que hacemos pensando ya concretamente en el análisis de textos, pensando en entrevistas y grupos de discusión o grupos focales o como los queramos denominar, no vamos a ir más allá, aunque nos puedan aparecer imágenes u otras cuando veamos el software, por ejemplo, pero pensando en estos. Bien, el proceso lo que hace es fragmentar las transcripciones, esas transcripciones, en, como decíamos, categorías
categorías diferenciadas, tanto de temas, de conceptos, de eventos, tipos de sucesos, estados, estar en paro, estar trabajando, estar sano, estar enfermo, estar de fiesta. Bien, en ese proceso de codificación, el investigador va a ver cada detalle, cada cita textual, para ver qué aporta, si aporta algo al análisis. Los códigos aquí son etiquetas. Pueden ser palabras, pueden ser números, pueden ser metáforas. El nombre que pongamos a esas etiquetas, que equivaldrían pues prácticamente a las variables en lo cuantitativo, que esos códigos asignan unidades de significado a los fragmentos de información bruta. Esa información bruta, que son pues esas palabras, frases, párrafos, imágenes, si utilizásemos, pues los códigos le asignan significado a esos fragmentos. Y luego que nos va, ¿por qué es importante? Porque eso nos facilita después la recuperación y organización de esos fragmentos en función de la estructura de los códigos que vayamos a utilizar, de temas, conceptos, etc. Una vez hemos agrupado y desplegado los trozos, esos trozos condensados, pues tenemos las bases para elaborar conclusiones. ¿Cuál es la mecánica? Primero, transcribir todo el material, lógicamente, y hacerlo de forma que podamos trabajar con él. ¿Eso qué implica? Cuando hacemos una transcripción, no tenemos que hacer como cuando estamos haciendo un texto, y sobre todo cuando estamos haciendo un texto para que quepa el máximo posible de texto en una página, para imprimir menos páginas. No, al revés. Hay que formatear el texto con un margen muy amplio, con márgenes amplios. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer anotaciones en esos márgenes, con espacio interlineado también generoso, porque vamos a tener que hacer subrayados, a veces subrayar con dos colores incluso, etcétera. Y tenemos que tener a mano, preparar rotuladores de colores, o sea, marcadores de colores, no rotulador que tape, sino de estos marcadores de color, borrador, lápices, notas de POSIT que podemos necesitar encima, aunque todo eso lo podemos mecanizar, veremos, con el software. Pero todavía hay mucha gente que sigue trabajando manualmente, porque además, de hecho, el propio investigación cualitativa suele estar relacionado con gente con menos habilidades informáticas a menudo, aunque cada vez es menos así, pero bueno, pues tenemos todo el material transcrito, leemos cuidadosamente ese texto y con un rotulador de color vamos a señalar cualquier parte que nos parezca interesante o importante. Lo primero que haremos será organizar los datos en tópicos, una serie de tópicos, y con eso vamos a tener un primer sistema de códigos y categorías, es decir, un primer sistema de clasificación de los distintos fragmentos en que podemos descomponer el texto. Podemos anotar a lápiz códigos tentativos en algunos trozos relevantes mediante una nota al margen, a lápiz, por si acaso, porque luego podamos ver que realmente no tiene significación. Pues vamos a estar haciendo hemos leído una transcripción de un grupo de discusión que está hablando pues, de problemas de integración de trabajadores extranjeros en el centro de trabajo, y alguien ha hablado de hábitos religiosos en el propio trabajo. Bueno, esto puede ser importante, pero vemos que luego ya no tiene significación, no vuelve a aparecer, es una frase, lo habremos anotado, no lo teníamos previsto, aparece, lo anotamos a lápiz, aunque luego probablemente se quedará ahí. Bien, entre esas anotaciones que vamos haciendo, pues vamos a ir anotando comentarios con nociones de qué podíamos hacer con cada fragmento. Esto nos puede servir para explicar esto, utilizarlo como verbatim. Verbatimes son las citas textuales que se utilizan de una entrevista, de un grupo de discusión, etcétera. Definimos tópicos
definir tópicos es como hacer un poco el índice de un libro, es decir, qué temas, qué aspectos, qué vamos a desarrollar. Y, bueno, mirando lo que hay, y se le va a dar un nombre, una etiqueta. Ese listado de tópicos, etiquetas, será el índice luego de las transcripciones. Cuando hemos visto esas citas que nos parecen importantes para hacer verbatines, para hacer citas textuales, pues los subrayamos. Por eso decía que a veces vamos a tener que hacer dobles subrayados con otro color para tenerlos en cuenta a la vista. Bien, esto hay que hacerlo más de una vez. Leerse, como veíamos en ese proceso, en esas 3 fases, hay que hacer lecturas repetidas, y las anotaciones nos van a ir dando cada vez más claridad. A veces vamos a borrar algunas que teníamos dudosas y que hemos puesto a lápiz. Es decir, tantas lecturas como para lo que llaman los cualitativos apropiarse del texto. No significa sabérselo de memoria, no hay que hacer una oposición, luego un examen como los de notarías. Pero apropiarse del texto es saber todo lo que ahí se dice, todo lo que ahí se está diciendo, que no se nos haya escapado ninguna variable, si pensamos en términos cuantitativos, ningún tópico, ningún tema, ningún concepto. Y, bueno, finalmente será ya la lectura definitiva para hacer la codificación formal de forma sistemática, atribuir, por tanto, a cada fragmento ese etiquetado. Una vez codificado todo el material, bueno, aquí tenéis el enlace a donde podéis ver esto, todo esto más desarrollado, con la dinámica práctica de hacerlo, porque lo que se hace es normalmente pues recortar de esas páginas de texto transcrito, pues recortar todos esos trozos de texto que hemos ido etiquetando y poner juntos todos los que tienen el mismo código, la misma categoría. Tradicionalmente, como se hacía, pues poner una cartulina muy grande para cada uno de los códigos que hemos definido y se van pegando en ella los fragmentos de texto. Se deja una para aquellos que no tenían codificación o que no estaba claro, que habíamos puesto una anotación a lápiz, se ponen en otra. Unos los ponen encima de mesas grandes, otros en el suelo, otros los ponen si hay espacio en la pared. Bueno, esa redistribución que nos permite pues tener una visión global de cada categoría. Y si es necesario, pues si eso es muy extenso, pues puede que dé de sí para abrir subcategorías o para crear otras categorías. Naturalmente, como a veces en estas, aunque la investigación cualitativa es muy personalista, muy individualista, dijéramos, bueno, pues a veces hay varias personas trabajando y pues conviene comparar, que cada persona haga su propio sistema de códigos y comparar y discutir semejanzas, diferencias para encontrar una fusión de ambos. Bien, hemos dicho que habíamos previsto, digamos, una cartulina con aquello que sobraba de alguna forma. También puede ser que durante el propio proceso el sistema de códigos sea modificado entonces porque, pues una vez lo hemos visto ahí todos juntos, lo que está dentro de una categoría, pues vemos que hay textos que no encajan realmente en esos o que un analista lo ha colocado en una categoría pero otro en otra. Bueno, pues eso obliga a leer, releer, por tanto, hemos leído y releído cuando estaba el texto todo completo y tenemos que hacerlo igual cuando está troceado. Y luego, pues en la fase interpretativa, pues vamos a extraer significados a partir de esos datos. Vamos a hacer comparaciones entre unos casos y otros, vamos a construir marcos
creativos para la interpretación, ver la importancia relativa que tiene cada uno de esos aspectos. Y eso es lo que se supone, todo ese proceso, pues a veces va a generar teoría, es decir, generalizaciones que creemos que pueden ser de aplicación. Bien. El análisis cualitativo, insisto, es un proceso tedioso. Hace falta una capacidad de lectura y de observación importante. Salvo que solo vayamos a generar unos análisis superficiales, los análisis de consumidores, estudios de consumo, en que se utiliza a veces, bueno, pues manejan pocas categorías y muy repetitivas, además, pero si vamos a hacer un análisis de un fenómeno complejo, la estrategia cualitativa no sirve para todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay que hacer hablar a los datos, a unos datos que están en un texto bruto, y eso hay que tener una capacidad de lectura, de interpretación, extraer significados. Es complicado. Y además, en este caso, pues esos problemas que veíamos fundamentales, metodológicos, de la validez y la fiabilidad, son especialmente complicados. La validez, recordemos, es que los resultados tienen que ser consistentes, compatibles con otras pruebas o testimonios, y además tienen que medir lo que hemos venido a medir y no otra cosa. Y luego el problema de la fiabilidad. ¿Por qué? Porque para que realmente reflejen la realidad tienen que ser congruentes, tienen que ser estables. Los datos, no puede ser que de un día para otro nos diga cosas distintas. Esos textos tienen que ser reproducible, y en el caso de lo cualitativo es muy complicado. Hombre, por supuesto, estamos estudiando el botellón, como nos ha tocado en una ocasión. Puedes ir a un botellón y puedes volver a ir a otro, y a otro, y a otro, distintos investigadores, y ver si salen los mismos resultados. Y sobre todo hay problemas de exactitud. Con el caso de la cuantitativa, digamos que estos aspectos de la fiabilidad son mucho más fácilmente controlables que en el caso de la cualitativa. Bien, todo eso tan complejo y tan tedioso que hay que hacer, pues también podemos hacerlo con herramientas informáticas hoy en día. Es decir, tenemos software con el que podemos hacer esas cosas y que nos facilita. Naturalmente, la propia utilización del software transforma toda la técnica en sí. ¿Por qué? Porque cada software, de alguna manera, se ha diseñado en base a un determinado paradigma metodológico, con lo cual ha estructurado su propia dinámica de análisis. Es decir, ¿qué quiere decir? Que más allá de que tengamos claro cuál es la dinámica y la metodología cualitativa, tenemos que aprendernos muy bien cada programa, el funcionamiento de cada programa que utilicemos para obtener resultados. Hay programas muy sofisticados, pero como siempre, nosotros prefiero centrarnos sobre todo en un curso introductorio, en las herramientas sencillas y sobre todo que estén al alcance, que sea software libre o software gratuito. ¿Por qué? Porque los programas de QDA en análisis de contenido, análisis cualitativo, pues son complejos y generalmente muy caros. Bien, pero hay programas con los que podemos hacer muchas cosas. Los tres más importantes, hay que estar siempre pendientes también de las actualizaciones, pues son KHCoder, QDA MinerLite, Lite, y AQAD 7. Este es de origen alemán, este es de origen japonés, me parece, y este es de origen americano. Los tres hacen cosas parecidas, pero a la vez hacen cosas muy distintas y además tienen niveles muy distintos. Las tres tienen versiones en español, por eso también
están seleccionados, hay otros, pero KHCoder tiene una apariencia muy simplona, pero sin embargo hace unos análisis muy complejos y tiene una potencia gráfica importante. QDA es una versión, por eso se llama Lite, es una versión básica gratuita de un software que es más complejo y que hace muchas más cosas, pero que es bastante caro. Bueno, pues tienen esta versión que es muy limitada, pero para hacer un análisis cualitativo básico, pues se pueden hacer. Además tiene un módulo interesante de análisis estadístico de imágenes. Y ACAD7 es un programa de origen, es europeo, de origen alemán. Es un programa muy completo que compite con los comerciales, aunque es lógicamente muchos de estos programas son muy incluso feos, son austeros, espartanos en el diseño y a veces complejos de utilizar. Pero ACAD es muy completo porque además permite conectar los análisis cualitativos con un programa de estadística también abierto, que lo citábamos en la parte cuantitativa, pero que es más complejo que el PSPP, que es R, que permite, y así podemos combinar métodos cualitativos y cuantitativos. Acá permite codificar textos, sonido, grabaciones de entrevistas, canciones, hay quien lo utiliza, vídeos o imágenes. Bien, pues aquí tenemos los tres. Un poco lo que hace cada cual, pues el KHCoder, pues decíamos que hace un análisis estadístico de textos, genera la coocurrencia, análisis de la red de palabras, qué palabras están conectadas con qué, si queremos saber qué términos aparecen conectados con qué, análisis de concordancia, que es un análisis en el que las distintas frases en el que se coinciden determinados términos, pues vemos en qué contexto aparecen. Bueno, hacen todo tipo de herramientas, análisis de correspondencia de palabras, mapas de palabras, clúster jerárquico de palabras que agrupa en función de dónde aparecen, de con quién. Son análisis complejos, pero que le dan además un marchamo, digamos, tecnológico a algo, el análisis cualitativo, que parecía o que era tradicionalmente considerado muy artesano. El QDA pues permite, pues a partir, bueno, aquí hay la imagen con una imagen y la descomposición de los distintos componentes de la imagen que se puede hacer. Vemos aquí en un análisis de textos, pues lo mismo, se pueden ir marcando los fragmentos en categorías, en tópicos, etcétera, para facilitarnos el análisis posterior, es lo que nos hace. En vez de tener siempre el texto ahí en su enormidad con sus rayados, pues aquí vemos las categorías o lo llamamos en función de la categoría que queramos, etcétera. Y en el caso de ACAD, pues veis, el aspecto es muy rudimentario, pero sin embargo tiene todas esas posibilidades, que lo mismo analiza textos que vídeo y audio, que no analiza. Digo analiza, ayuda a analizar, son herramientas que ayudan a analizar. Bien, pues esos tres son programas complejos, requieren un tiempo de aprendizaje importante, pero luego pues pueden dar resultados importantes. Un programa más básico que puede servir pues para hacer un pequeño análisis de textos que tengamos que hacer, analizar el peso de determinadas palabras, hacer esos análisis de concordancias, ves qué frases incluyen determinadas palabras, en qué contextos, etcétera, para extraer citas, buscando, teniendo en cuenta las palabras que nos interesan. Bueno, pues este es uno muy básico, pero que cumple. Ahí tenéis todos los elementos. ¿Dónde está el programa? Aquí un tutorial encontré que está bastante bien, una guía sencilla en vídeo, y aquí tenéis, por ejemplo, un artículo que encontré donde lo han utilizado y se puede ver, por tanto,
cómo se ha utilizado. A menudo con la utilización de software cualitativo suele ser conveniente eso, antes de que vayamos a hacer un análisis de aplicar estas técnicas, conviene leer trabajos en los que hayan sido aplicadas. Es importante leer trabajos, no solo leer el manual, que hay que leer, por supuesto, los manuales de los programas, hay que leer en general, hay que leer teoría y hay que leer los manuales de los programas, especialmente cuando son programas con los que pretendemos obtener datos, sean del tipo que sea. Y especialmente con los programas de software cualitativo hay que leer bien el programa. ¿Por qué? Porque además a menudo esos programas han sido desarrollados por gente precisamente que se dedica a ese tipo de análisis y que bueno, pues lo han construido pensando en los problemas a los que se han enfrentado. Y nada más. Bueno, las tareas ya las estamos haciendo desde que vimos la primera parte. Hasta luego.